Hola, soy Brian de Adfontes y hoy queremos ver brevemente un texto de Marcos para ir viendo cómo ciertos detalles del idioma original nos ayudan para entender qué es el tema del autor. Que estamos en Marcos, entonces Marcos es el autor. Estamos en Marcos 4 del 35 al 41. Para hacer el análisis, pues tenemos como nuestro texto la Reina Valera 60. Y aquí voy poniendo ciertas notas para que yo me acuerde. Primero, en esta porción vamos a ver lo que es el contexto, que abajo tengo como un bosquejito. Vamos a ver lo que es el contexto desde el 35 al 38. Marcos, ya después de que Jesús enseña a las multitudes desde la lancha, ahora Marcos nos presenta algo que el Señor Jesús hace, algo tremendo, algo que en verdad manifiesta su poder y autoridad. Ahora bien, considero que los versos 35 al 38, en esos versos Marcos nos está explicando el contexto de una respuesta que Jesús va a dar desde el 39 al 41. Ahora muy bien, vemos primero la situación. Para darles una explicación, Marcos narra esa parte con varios kai, que es un tipo de conector o conjunción, y luego formas del verbo que se llaman el histórico presente. Ahora bien, eso de kai, o en el griego moderno se pronuncia que, eso nada más está como que ligando las oraciones. Es como para enlazar, juntar las oraciones, no es para pasarse a información ya diferente. Hay otra conjunción que nos presenta información nueva, pero aquí esa conjunción kai no lo está haciendo, nada más está como que agregando, o no agregando, sino que juntando más y más información. Entonces vemos una oración tras otra oración que pues Marcos está juntando la información. Es la manera que lo vamos a decir. Hay otra conjunción que es para agregar información nueva, pero no la vemos aquí. Así que vamos a ver esa situación, y como que Marcos está preparando todo para llegar a esta pregunta que vamos a ver. Hay un error acá, yo creo que es el 38D. Aquí es la pregunta de los discípulos: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y luego pasamos a lo siguiente. Entonces vamos a ir leyendo poco a poquito. Aquí, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo. Y eso es que, si se acuerdan, está juntando más información, nos está pasando a información nueva, y vemos que esta forma del verbo aquí, que la Reina Valera tradujo les dijo, es lo que se le llama histórico presente. Si lo tradujéramos súper literal, aquí sería les dice. Pero sabemos, ¿verdad? Y bueno, pues sí, es una forma que hablamos en el español. A veces, aunque estemos narrando algo desde el pasado, estamos hablando en el presente. Hay un motivo para hacerlo en español, pero en el griego antiguo, en el griego de los días de la Biblia, se habla así porque el autor nos está preparando para recibir información importante. Entonces nos está preparando, nos dice: espérate, viene algo importante. Cuando usa el autor el presente histórico, dice: espérate, viene algo importante. Entonces, regresando, aquel día cuando llegó la noche les dijo. Entonces aquí sabemos que algo importante viene. Pasemos al otro lado. Eso es de importancia, ¿no? Pero como que Marcos va diciendo: no, eso sí es importante, pero viene más. Y vemos la misma conjunción. No nos estamos pasando información nueva, es más bien estamos juntando la información. Y despidiendo a la multitud, le tomaron, presente histórico, le toman
como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó, y eso es presente histórico también, se levanta una gran tempestad de viento y echaba las olas en el barco, de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron. Otra vez presente histórico. Le despiertan, pero el uso en el griego antiguo es diferente al uso en español. Me imagino que por eso los traductores de la Biblia deciden no ponerlo así. Y le despertaron. Entonces sabemos que algo viene de mucha importancia. Tenemos el presente histórico, y le despertaron y le dijeron presente histórico. Entonces, por lo que yo veo, viene aquí esa pregunta. Es algo muy importante esa pregunta. Maestro, los discípulos le están diciendo a Jesús: no tienes cuidado que perecemos. De paso, ¿quién es otra persona en la Biblia que se duerme en medio de una tormenta? Yo creo que ya se lo sabe, ¿verdad? Es Jonás. Lo que esta porción también nos está diciendo, Jonás se durmió, pero él se durmió, se puede decir, por los motivos quizás equivocados. Él tenía por qué estar preocupado por su pecado, que Dios pues estaba levantando una tormenta, pero Jesús, el segundo y el mejor Jonás, está dormido porque está confiado en su Dios, ¿verdad? Pero los discípulos le despiertan y le dicen: Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y luego, entonces esa es la pregunta, como que Marcos está narrando la situación y él quiere llegar a esa pregunta aquí. Pero es muy importante esa pregunta porque vamos a ver la respuesta del Señor Jesús, la respuesta de Jesús, que pues viene desde el 39 hasta el 41. Y aquí vemos: y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Esa es una forma del verbo que Jesús le está hablando al mar, ¿verdad? Y le dice: calla, enmudece. Es una forma poco frecuente. Algunos creen que el autor está enfatizando ciertas cosas aquí. Puede ser. Si mal no recuerdo, la siguiente vez, no me acuerdo cuántas veces en Marcos, si son nada más 2 veces o más, que él usa esta forma del verbo que en español se le llama el pretérito perfecto. Calla y sea que pues en verdad no hay, es difícil de hallar una traducción que dé esa idea exacta. Enmudece pues está perfectamente bien, pero tenemos que saber que viene de una forma poco usual. Y creo que la otra vez es algo que tenga que ver con una sanación de Jesús, que Jesús está sanando a un enfermo. Pero luego vamos a seguir. Dice: y levantándose reprendió al viento y dijo al mar. Entonces los discípulos le hacen esa pregunta y aquí él no responde con palabras aquí en el 39. Vamos a ver sus palabras en el 40. Él responde con una acción. Él dice: levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Imagínense estar ahí en el barco y Jesús está dormido. Ahí está una tormenta tremenda. El barco ya se está hundiendo. Pues los discípulos van, le dicen: despiértate, pues ¿qué es lo que está pasando? ¿A poco no te importa que aquí vamos a morirnos? Y Jesús simplemente se levanta, habla con el mar y el mar se queda quietecita, calmadita. Se hizo grande bonanza, dice el texto, terminando el 39. Y les dijo, aquí Jesús sí contesta con sus palabras. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar
le obedecen. Entonces, si nosotros queremos terminar aquí el bosquejo, podemos ver la respuesta de Jesús en forma de acción, la respuesta de Jesús en forma de palabras, y luego vemos por último la reacción de los discípulos. Entonces aquí, en cuestión de esa reacción de los discípulos en el 41, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Como que Marcos quiere que nosotros nos hagamos esa pregunta para cuando Él llegue, creo que es en el capítulo 8, a manifestar claramente quién es Jesús. Él es el Hijo del Hombre, ¿verdad? Que ha venido no para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Como que quiere que nosotros nos vayamos planteando esa pregunta, que ¿quién es? Ya en Marcos se echa fuera muchos demonios. Aquí hasta el viento y el mar le obedecen a Jesús. Entonces Marcos quiere presentarnos quién es Jesús. En el capítulo 8, creo que es el 8, no me acuerdo si es el 8 o el 9. Pues a lo mejor me equivoco mucho, a lo mejor no sé. Pero Él quiere que nos hagamos la pregunta para ir llegando a esa conclusión, que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios que se ha hecho carne, Dios mismo hecho hombre, que ha venido pues para dar su vida en rescate por muchos. Así que prestemos atención aquí a la respuesta de Jesús. Primero, calma el mar. En forma de acción contesta y luego les dice: ¿por qué están amedrentados? ¿Cómo no van a tener fe? Con sus palabras luego contesta. Y luego la reacción de los discípulos es hacer entre ellos la pregunta: ¿quién es Él? ¿Quién es ese hombre que aún el viento y el mar le obedecen? Pues Marcos más adelante contesta: Él es el Mesías, el prometido Salvador de Israel y del mundo. ¿Usted lo ha visto a Jesús así? ¿Usted lo ha visto a Jesús como su Señor y su Salvador? Si no, hoy es el día. Le animo a que usted le clame a Él, confesando quién es: el Hijo de Dios hecho carne, el Mesías, el Salvador del mundo. Y por lo tanto usted lo recibe así como su Salvador. De usted, de su vida, el único que puede perdonar sus pecados por su muerte en la cruz. Que Dios los bendiga.